Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a aprender por qué Jesús es una radical piedra de escándalo y también hasta qué punto debemos ser nosotros piedras de escándalo. Por otro lado, vamos a ver cómo ser sociable no significa ser mediocre y también respondemos a una inquietud. ¿Vestirse bien es un signo de orgullo? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, y este es el programa 112 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana. Conozca cómo y por qué Jesús es radical, piedra de escándalo. En la sección Espiritualidad, ser sociable no es ser mediocre. Y en las preguntas y respuestas, vestirse bien, ¿es un signo de orgullo? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenida entonces la querida audiencia al programa número 112 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Comenzamos dando la bienvenida a nuestras audiencias, a aquellos que nos escuchan en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, también en Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City y por supuesto Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María. Para quienes no hace mucho que nos sintonizan, para quienes no hace mucho que bajan el programa, les comento que Lo Inédito sobre los Evangelios toma su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, fundador de los Heraldos, donde él nos comenta todos los evangelios de todos los ciclos litúrgicos y justamente nos trae verdaderos tesoros en materia de espiritualidad. Pero también no solo eso, comentamos noticias de la vida de la Iglesia y del mundo, respondemos preguntas sobre espiritualidad y también traemos temas de esa misma espiritualidad para que podamos siempre crecer y compartir con la familia. Entonces, eso puesto, el programa del día de hoy es muy interesante y también muy polémico porque nos trae a colación un tema que es muchas veces divisivo y que es cómo Jesús es una piedra de escándalo. Pero para no caer en polémicas vacías ni vanas, vamos a traer justamente lo que la Sagrada Escritura y lo que los teólogos nos dicen al respecto de cómo nuestro Señor Jesucristo puede ser realmente considerado una piedra de escándalo y por qué. Y también tenemos temas muy interesantes en el día de hoy. Los panelistas que nos acompañan son, por supuesto, el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio, quien es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. El hermano Fernando Pío nos atiende hoy desde Madrid, España. También se nos une el doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia, y nos atiende desde Bogotá, Colombia. También se nos une el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio, quien es misionero en Argentina y dirige las Buenas Noches a María, y ya están superando los 80.000 seguidores en las redes sociales. Esto puesto entonces, vamos a recordar el Evangelio de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, correspondiente al domingo 30 de mayo del 2021. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y nos dice, en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Entonces, como escuchamos en el Evangelio, aquí Monseñor John Cladías nos llama mucho la atención a este respecto y dice, si abrimos los Evangelios
comprobaremos que no fue exactamente la conducta de nuestro Señor una conducta liberal y tampoco iban por ahí sus consejos. Por el contrario, el Divino Maestro afirmó que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Entonces, en el programa de hoy, más que hablar sobre la Santísima Trinidad, nos gustaría conversar sobre cómo nuestro Señor Jesucristo fue piedra de escándalo. Y aquí Monseñor Jonclá nos da 3 aspectos de cómo nuestro Señor abiertamente escandalizó a sus contemporáneos. Una, por su humildad y grandeza. La segunda, porque nuestro Señor escandalizó con su doctrina. Y finalmente, Jesús escandalizó por su santidad. Entonces, en este mundo donde Monseñor Jonclá aquí nos dice, muchos tienen máximas de vida relajadas, como todo está permitido, está prohibido prohibir y compañía. Bueno, ¿por qué no conversamos sobre nuestro Señor como piedra de escándalo? Y si quieren, comenzamos por ese punto. Jesús se escandalizó por su humildad y por su grandeza. Yo creo que aquí hay que recordar que los enemigos de la fe y de Dios son aquellos a los que estamos renunciando en el bautismo. El bautismo, inicio de la vida cristiana. El bautismo es el momento en que nos incorporamos a Cristo. En el momento en que lo aceptamos. Ojo, el bautismo no es simplemente una formulación doctrinal. El bautismo no se espera de nosotros que digamos, que el bebé diga yo creo en Dios. No es eso. Yo renuncio al mundo, al demonio y a la carne. Soy limpio por el agua del bautismo, que es realmente el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí, incorporado a Cristo, ahí sí vas a ser cristiano. Por lo tanto, la doctrina de Cristo no la podemos reducir a una formulación. Es una vida, es una incorporación. Entonces, como el pecado se caracteriza por este orgullo, esta desobediencia a Dios, la profunda humildad de Cristo, que en su naturaleza perfecta humana se rebaja para obedecer la voluntad de su Padre, es el acto de mayor culto a Dios que se podía dar. Es el mayor acto que escandaliza, o sea, que choca directamente contra la mentalidad mundana, que es opuesta a la mentalidad divina. Esa noción de la incorporación me parece fundamental, porque ni siquiera es solamente la instauración del mecanismo sobrenatural en el alma, de la gracia santificante, las virtudes y los dones. No, el bautismo es una introducción en el cuerpo místico y una incorporación en el Cristo total, ¿no? Entonces, ahí se entiende que Dios haya dicho antes de la fórmula del bautismo, en el Evangelio que estábamos leyendo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es como que una formulación radical. Ustedes no tienen otra opción. Entréguense a mí, incorpórense a mí, quien tiene todo el poder por derecho de conquista, por la pasión, porque yo soy el camino, la verdad de la vida. Y ahí reciben el Espíritu Santo, reciben la presencia trinitaria, y ahí ustedes cumplen su vocación y su misión. Es realmente una afirmación radical la que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Ahora es una afirmación también con su propia personalidad desde el punto de vista divino, de escandalizar con su humildad y escandalizar con su grandeza, ¿no? Aquí Monseñor Jonclá dice que el Mesías naciese en una gruta, por ejemplo. Ya eso es de escandalizar, ¿no? Y nadie en Israel en ese momento tomó la iniciativa de ir a verificar a la gruta si realmente era el Mesías que había nacido. En ese silencio uno puede mucho interpretar. Los dirigentes de su momento no estaban abiertos a la venida del Mesías, ni mucho menos. Esa es la segunda parte. En el momento en que nos dice Santo Tomás, la criatura puede tomar, o sea, el cristiano, el hombre puede tomar esta opción. O me vuelvo e incorporo a Dios y me hago cristiano, o me incorporo al mundo. No hay una tercera salida, ya lo decía San Agustín. Entonces, desde el momento en que los líderes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sus principales dirigentes, no podemos decir que todos, ahí está Simeón para decir que no, pero los máximos exponentes tenían una concepción incorporada en el mundo con los poderes, con las potencialidades humanas, que aparezca alguien que desprecia todo lo que es del mundo, y no solo lo romano, es que despreciaba lo judío. No nos olvidemos que nuestro Señor se presenta, él podía haber dicho, yo soy nacido en Belén. No, se presentaba como nacido en Nazaret,
De tal manera que es posible que de Nazaret salga algo bueno. Le pregunta, y no me acuerdo ahora qué apóstol, cuando es llamado responde. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se presenta de Nazaret? Ni siquiera el lugar de nacimiento. En Belén, que le hubiera podido dar un rasgo mesiánico, uno por lo menos, ese era presentado. Nuestro Señor se presentaba ¿con qué? Con Él. Se presentaba Él. Su persona, sus palabras y sus gestos eran la predicación. El conjunto de los tres. Y las tres iban directamente contra lo que todo el mundo esperaba. Por eso los apóstoles, los que obedecieron, porque también, si sabemos que el mozo rico, que hubiera sido el apóstol número 13, fue llamado para ser apóstol y no aceptó, no tenemos registros, pero seguramente, por la lógica de los hechos, que habría otros apóstoles que hubieran sido llamados, y tal vez otro apóstol llamado y no respondido hubiera dicho, no, a uno que nació en Nazaret yo ni me acerco ni para pedirle la hora. No. Entonces yo creo que ese punto tiene realmente, ese es el punto, digamos, que nos tiene que dar a entender esta actitud fundamental que el cristiano hoy tiene que tomar delante de este escándalo de Cristo en cuanto Cristo no potente, en cuanto Cristo no incorporado en la lógica del mundo, pero justamente por eso ahí demostrando su potencia. Es mucho más sencillo, obviamente, prescindir de esto y adaptarse al espíritu de este mundo. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Como nuestro Señor es la piedra de escándalo por su humildad, por su grandeza. El segundo es, Jesús además escandalizó por su doctrina. Y aquí Monseñor Donclás cita al famoso Donoso Cortés, ¿no? Aquel escritor del siglo XIX que era un apologeta impresionante, un apologista impresionante. Y Donoso Cortés tiene esa afirmación y dice, el hombre acepta verdades, pero tiene dificultad en admitir la verdad. Y entonces nuestro Señor justamente viene a escandalizar por su doctrina. Claro, la doctrina que en el fondo es Él, ¿no? O sea, no es solamente, mire, tal máxima. Los fariseos de pronto hasta aceptarían enseñanzas de un rabino que les explicase de pronto aspectos inéditos de la Escritura, pero Cristo no. Es el Mesías. Él dice, no, mi doctrina soy yo. Es todo lo que yo digo que no es sino un reflejo de mi persona. Y fue lo que rechazaron los fariseos, ¿no? Que por lo demás no tenían no tenían muchos éxitos que alegar delante de Cristo. ¿Por qué? Porque era un pueblo subyugado por el Imperio Romano, un pueblo, era un pueblo que realmente veía a sus dirigentes que se preocupaban por las cosas mundanas. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que alegar ante el Mesías que no fuese entregarse enteramente a Él? Y entonces nuestro Señor les dice, oiga, yo soy la doctrina. No solamente lo que les estoy diciendo, sino todo lo que les digo. No solamente una de las cosas que les digo, sino todo lo que les digo, comenzando por eso, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes tienen que entregarse a mí, ¿no? Y eso fue lo que ellos no quisieron, por espíritu mundano, porque estaban apegados, ellos que criticaban el Imperio Romano, gustaban de los saduceos, ¿no? Gustaban de comerciar con el dinero romano, ¿no? Y los fariseos fueron los que aceptaron la autoridad del César a la hora, o las que clamaron por la autoridad del César a la hora de condenar a nuestro Señor. Entonces nuestro Señor, que sí venía en el sentido como el que rescataba al pueblo judío, pero pedía como condición una entrega total a Él, ese Mesías ellos no lo aceptaron. Entonces la pregunta que cabe es, ¿nosotros seremos de esos que no queremos entregarnos enteramente a Él, pedirle a Él a todo momento sus ayudas para cumplir los mandamientos, para alcanzar la virtud, para cumplir la vocación, que no nos queremos incorporar a Él por el bautismo, los demás sacramentos y la oración, que es la que nos atrae las gracias actuales para ser virtuosos? ¿Queremos ser de los fariseos o queremos ser de los que nos entregamos enteramente a nuestro Señor? Para seguir un poquito en la línea de lo que el doctor Saúl estaba explicando, nuestro Señor invitaba a sus oyentes a aceptarlo a Él como fuente y sustancia de todo aquello que predicaba. Y eso, Monseñor Donclás dice que es el aspecto que escandalizaba, ¿no?, de nuestro Señor, de cómo Él encarnaba esa doctrina que enseñaba. Y el lenguaje de nuestro Señor también es otro punto de escándalo total, porque, bueno, tenemos aquí afirmaciones de nuestro Señor que llama a los fariseos de hipócritas, conductores ciegos, serpientes, raza de víboras, no sé, la colección completa, ¿no? Y si fuese aplicado a la situación de hoy, alguien podría decir, bueno, pero Jesús no utiliza un lenguaje más inclusivo,
se presenta condenando, hablando, digamos, de una manera tan contundente. ¿Cómo podríamos un poco también relacionar esa contundencia de nuestro Señor utilizando términos pesados, ¿no?, con la situación de hoy en día y cómo muchas veces es necesario decir el sí, sí, no, no, ¿no? Que sea vuestro hablar exactamente así. ¿Qué les parece? Bueno, otra cosa que no nos podemos olvidar de la historia de la salvación, ya desde el Génesis hay una dicotomía. La dicotomía del mundo, el pecado y la carne, la dicotomía del enemigo, de Satanás, del león rugiente que da vueltas buscando a quien poder devorar, que se enfrenta a Dios. Entonces, la afirmación de la verdad implica por su propia naturaleza una denuncia de la mentira, del mal, del pecado. A veces no será una denuncia explícita, no se le pondrá un nombre a lo que está mal. Puede ser. Cuando Jesucristo, cuando nos dice yo soy, Él se está proclamando Dios. Él no está diciendo yo soy Dios y los otros dioses no son sino obra de Satanás. La segunda parte no lo dice, pero está implícita. En el momento en que se opta y se afirma la existencia de un solo Dios, se está denunciando y calificando los otros dioses. Por lo tanto, un lenguaje claro es el lenguaje propio de la verdad. Un lenguaje que, no necesariamente un lenguaje que no sea explícito, sino un lenguaje que busca el no clarificar, un lenguaje, una forma de expresarse que busca dejar a la verdad como una opción más entre las diferentes hipótesis ideológicas, religiosas, morales, que uno se puede plantear, no puede ser calificado de otra manera sino como el lenguaje del maligno. Por eso nuestro Señor dice muy claro, sí, sí, no, no, lo demás es obra del maligno. O sea, es por la lógica de los hechos y además por la explicitación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Le causó rechazo, sí, lo crucificaron a nuestro Señor. Que en el fondo nuestro Señor nos está invitando a seguirlo y a sufrir con Él el rechazo del mundo también, ¿no? Pero muy bonita esta exégesis que hace Monseñor Juan Clan en lo inédito de los evangelios. Dice, fue ese rechazo del mundo y rechazo del maligno, como lo decía don Fernando, ¿cierto? Rechazo de todos los enemigos del alma, el que conquista, el que conquista las gracias. ¿Por qué? Porque Él es rey por nacimiento, por ser, por ontología y por derecho de conquista. Fue ese rechazo del mundo que Él enfrentó y sobre el cual triunfó, que Él adquiere también un poder gigantesco. Entonces Dios nos está invitando, Dios nuestro Señor nos está invitando a seguirlo en ese rechazo del mundo, prometiéndonos también un poder. ¿Cuál es el poder? Es el poder de la gracia, que es el poder sin el cual no hacemos nada bien y con el cual conquistamos el cielo. Es una invitación de nuestro Señor también a cargar la cruz. Examinamos ya las tres formas por las cuales en su tiempo nuestro Señor escandalizó, ¿no? Y es la humildad y la grandeza, escandalizó por su doctrina, escandalizó por su santidad. Y aquí Monseñor John Clan nos propone también una idea ya más aplicada a nuestro tiempo, a nuestros contemporáneos, porque él dice que hoy en día el gran escándalo se llama denunciar al mal, ¿no? Y él dice que muchos de nuestros contemporáneos llegan a afirmar que quien denuncia el mal es un orgulloso, ¿no? Y entonces la permisidad moral, que hoy se propagó a todos los pueblos y se erigió como ley absoluta, solo condena un único pecado, podría así decir, un único escándalo, que es delatar el mal. Entonces, ¿cómo podríamos colocar a nuestra audiencia, darle un poquito de argumentos quizás a nuestra audiencia para, no solo para refutar ese argumento que se escucha por aquí y por allá, como también tomar una posición frente a él y, en cierta manera, comportarse como evangelizadores adecuados y evangelizadores verdaderos? Yo creo que aquí, desde luego, hay que partir justamente de la parte en que esta objeción podría ser verdadera. O sea, la persona puede denunciar el mal con la intención de ser operador de mal. O sea, tú estás equivocado porque tú no vales nada, yo soy el que valgo. Es la actitud de aquel que se puede decir que yo poseo la verdad. La verdad es una posesión mía, es un atributo mío y con la verdad yo te humillo, con la verdad yo brillo. O sea, yo me sirvo de la verdad. Esa actitud no es sino
idolatría, porque estamos cogiendo un atributo divino, como es la verdad, como es la revelación, y nos estamos aprovechando de un atributo de Dios para dar gloria a nosotros. O sea, esto básicamente es como si yo cogiera, robar una mitre episcopal para ponerme en la cabeza yo, para que yo aparezca más sin ser obispo. Pues no, lo malo no sería la mitra, lo malo sería la cabeza que sustenta la mitra, porque aparte de estar hueca, estaría sirviendo para mi propia condenación. Entonces, eso es lo primero, es cierto. O sea, una persona puede servirse de una forma diabólica de la verdad para hacer el mal. Ahora bien, la auténtica desenmascaración de la verdad, o sea, el denunciar el mal en cuanto tal, que como hemos visto forma parte esencial de hablar el bien, justamente nos colocamos en una posición de latría respecto a Dios. La verdad es atributo divino y yo sirvo a la verdad. Yo no poseo la verdad habita en mí. Yo soy poseído por la verdad. Yo soy instrumento de la verdad. La verdad no es instrumento mío en mi realización personal. Es un punto fundamental. Y una vez que tenemos esa actitud, que es la actitud que tenía Cristo, ser operadores de verdad y denunciar no solo el mal, sino aquel que opera el mal. Porque muchas veces se utiliza mal la expresión de San Agustín. Se utiliza mal porque San Agustín dice, tú tienes que amar al pecador y odiar al pecado. Entonces la persona lo entiende mal y dice, bueno, si la persona es pecadora, yo lo amo y no denuncio su pecado. No, señor. Justamente como amas al pecador, el primer beneficio que le harás va a ser quitarle ese pecado. Es más o menos como si yo soy un médico, veo que una persona tiene una tenia que le está chupando su energía vital y digo, ay, pobrecito, para que no sufra, en vez de arrancar la tenia, que le va a causar dolor, pero lo va a dejar sano, lo que hago es alimentarlo más para que la tenia también se quede tranquila y la persona pueda vivir mejor. Pues no, porque con eso lo que haré será alimentar su enfermedad y conseguiré que la persona muera. No habrá sido amor a la persona, no ha sido amor al pecador, sino ha sido una colaboración en su condena. Entonces, el auténtico amor al pecador implica arrancarlo del pecado. ¿Qué es arrancarlo del pecado? Puede causar una humillación. Toda la vida haciendo un acto que es pecaminoso y ahora me tengo que corregir, pues sí. Pues que la conversión es justamente eso, cambiar de vida. En la medida en que yo denuncio un pecado por el amor a la persona, por amor a la verdad, no por un interés de aparecer yo como el justo, como el verdadero, como el poseedor de la verdad, va a hacer que infelizmente cause un cierto sufrimiento a la persona. Pero es que este cierto sufrimiento lo sacará de un pozo mucho peor, que es el pozo del pecado. Sí, cuando nuestro Señor apostrofaba de esa manera a los fariseos, también lo hacía para intentar convertirlos, ¿no? Y quisiera añadir, para evitar que el mal del cual ellos eran foco también se difundiera a los otros. Entonces quería convertirlos a ellos, que tenían almas endurecidas por el orgullo y por eso empleaba ese lenguaje tan fuerte, diferente, por ejemplo, al lenguaje que empleaba con una samaritana, con otras personas. Pero también quería advertirlos a los otros, oiga, hagan lo que ellos dicen, pero no lo sigan su ejemplo, porque ellos son serpientes, sepulcros blanqueados. O sea, la intención siempre es la salvación de las almas. Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, inspirará el tipo de lenguaje, las acciones que hay que hacer para ayudar a las almas en X, Y, Z caso determinado. Pero la verdad hay que exponerla, por amor justamente a las almas. Entonces podríamos concluir esta primera parte del programa y quizás podríamos concluir con estas lindísimas palabras que Monseñor John Clark utiliza para concluir su comentario al Evangelio y dice que, en definitiva, este Evangelio es una promesa para los que tienen fe. Y nos dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esa justamente es una afirmación que nuestro Señor hace, que en el fondo quiere decir, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, se trata de una presencia misteriosa y atrayente. Él vivificará su obra, la Iglesia, animándola y fortificándola sin cesar. Y nos dice, según San Jerónimo, la proclamación del triunfo de la Iglesia, porque Él nunca se apartará de los fieles que creen en Él. Entonces, una razón para perseverar, una razón para también utilizar toda esta guía que nuestro Señor nos da, como decían los panelistas el día de hoy, la fuerza de la gracia, que es también
un fenómeno que nos tiene que ayudar no solo a perseverar, sino a evangelizar con alegría y a evangelizar con integridad. Pasamos a un pequeño corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con el segundo segmento del programa. Pasamos ahora a la siguiente sección del programa, la sección espiritualidad. Como ustedes saben, ya en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Un tema que se desprende de la primera parte y es cómo nuestro Señor indica a los apóstoles que evangelicen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Monseñor John Clah nos da una avant-première, nos da una introducción también de cómo la conversión es fruto de una gracia eficaz y de iniciativa, digamos, del propio Dios. Pero nos coloca también un elemento muy fuerte que está muy ligado al instinto de sociabilidad. Entonces, estamos aquí con el Dr. Saúl y quisiera preguntarle, Dr. Saúl, el instinto de sociabilidad y esa gracia de conversión, ¿cómo es que juegan un papel importante? ¿Qué, en definitiva, el instinto de sociabilidad para la audiencia que no está, quizás que no sea muy familiar con ese tema? ¿Podríamos entonces explicar un poquitito qué es el instinto de sociabilidad? ¿Cómo puede jugar a nuestro favor? ¿Cómo puede jugar en contra en materias espirituales? Bueno, el instinto de sociabilidad es ese por el cual queremos relacionarnos con otros
El instinto de sociabilidad es un instinto que nos mueve a relacionarnos con otros seres humanos, ¿cierto? Es un instinto y por eso el hombre solo lo explica la iglesia, es un instinto que va en contra de otra tendencia, que ya es más la del pecado original, de aislarse enteramente y creerse una isla separada de todo el resto del archipiélago. Pero pues normalmente uno gusta la compañía de los otros, quiere reafirmar sus opiniones con los otros, quiere contrastar sus opiniones con los demás, quiere sentir el afecto de los demás, quiere entrar en ese convivio. Ese es uno de los instintos más básicos del ser humano. Pero doctor Saúl, Entonces, un instinto, ¿por qué no es solamente un trazo de personalidad, ¿no? Como uno puede ser una persona sociable. ¿Por qué tiene que ser un instinto de sociabilidad? ¿Cuál? bueno, cuando usted habla de trazo de personalidad, realmente también lo es, ¿cierto? Cuando uno evalúa, por Ah, ejemplo, a alguien, uno dice, ¿es sociable o no es sociable? sí. Pero cuando uno habla de instinto, como que uno habla de algo más fundamental, más básico en la psicología. Hay una tendencia, una inclinación a que eso sea así. Al Ujú. instinto, por ejemplo, de conservación de la especie, el instinto de sociabilidad, al instinto de Dios, dice la psicología católica. Entonces, un instinto sería como un rasgo, pero más básico aún, ¿no? Ahora, Dios nuestro Señor, Él podía haber instaurado ese sacramento, el sacramento del bautismo, de otra manera. Por ejemplo, Él podría haber dicho, bueno, cuando el hombre dice, cuando el ser humano dice, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el ser humano coge un poco de agua y la toca en su frente, ahí ya queda bautizado. Él podía haber perfectamente instituido el sacramento así. Entonces, lo que Monseñor Juan Clara, en lo inédito de los evangelios, comentando esto, quiere resaltar es, no, él quiso atender al instinto de sociabilidad, que para adquirir esa gracia gigantesca, que es la de la instauración del mecanismo sobrenatural en el alma con el bautismo, lo hiciéramos con otra persona. Entonces, pues Dios quiere que esa gracia impresionante, que es la gracia inicial, que es la gracia que recibimos con el bautismo, que nos da la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, esa gracia la recibamos en contacto con otro ser humano, atendiendo a ese instinto de sociabilidad. Otro ser humano que comúnmente es el sacerdote, el ministro de Dios, y que en circunstancias excepcionales puede ser también cualquiera de nosotros, un bautizado ya, ¿no? Ahora es muy bonito que Dios quiso no solamente esto, que nos relacionásemos con otro ser humano, sacerdote, ministro de Dios o inclusive un laico, sino que en la fórmula del sacramento lo mencionásemos a Él, pero en las tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, a través del ministro nos unimos no solo con Dios, sino con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con Él expresado de la forma más amplia en la Santísima Trinidad. Entonces, eso es muy bonito y es también nos enseña, que nos enseña esta forma de adquirir esa gracia, de recibir ese sacramento, que en contacto con los otros, para que no nos aislemos, porque Dios nos hizo así sociables, es que vamos progresando en la virtud. O sea, uno puede recibir una gracia solo, meditando, en la oración, ¿cierto? Estando aislado, pero también, y en el caso de los sacramentos, necesariamente en contacto con los demás, escuchando una prédica, conversando con otra persona que tenga más instrucción espiritual, reunidos en un grupo de oración. Ya dice Cristo nuestro Señor, que si dos o más estuvieran reunidos en mi nombre, ahí me haré presente. Entonces, Dios quiere que la fe no solamente sea yo con Dios, ¿no? Sino que circule a través de todas las estructuras o de todas esas asociaciones que Dios mismo favorece para la distribución de la gracia. Pero doctor Saúl, también hay otro aspecto, ¿no? Y otro, quizás otro ángulo de este instinto que Dios nos coloca, que claro, instintivamente nos queremos relacionar, instintivamente queremos conversar, y eso juega a nuestro favor si somos evangelizadores. Pero también ese instinto de sociabilidad, ¿no? Cuando es un obstáculo, cuando por ejemplo estamos en un ambiente donde quizás las personas no quieran escuchar sobre Dios. Por ejemplo, una escena muy común en las familias, ¿no? Muchas veces tenemos un pariente que es protestante o otro que simplemente no quiere saber nada, ¿no? Al respecto de cosas espirituales. Y entonces el instinto de sociabilidad un poco nos frena, qué van a pensar y será que es momento de decir algo, será que no. Entonces, si nos podría comentar cómo sería ese otro aspecto del instinto de sociabilidad y cómo debemos corregir, ¿no? Ese aspecto para que podamos realmente hacer lo que nuestro Señor quiere, que es evangelizar
cuándo debemos, cómo debemos, en el momento oportuno. Claro, el instinto de sociabilidad crea en la sociedad humana mil redes, ¿no? La red familiar, la red de los amigos, etcétera. Es como que un amplísimo cableado sobre el que puede circular cualquier cosa. Puede circular agua sucia, con frecuencia ocurre, ¿cierto? Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Uy, qué termómetro ese. Está con un grupo de bandidos, usted no es bandido, tranquilo, siga así que termina bandido. Pero si uno está en un circuito donde circula la gracia, pues uno también está sucio y el circuito benéfico lo limpia. Entonces la pregunta es, ¿yo qué tipo de llave, de llave soy? ¿Aquella que lleva a la gente hacia Dios o la que la desvía de Dios? Al final de cuentas, la sociedad es una creación de Dios para darle gloria a Dios. Y Dios pues quiere que circulen las cosas buenas, ¿no? Pero es bonito lo que don Gustavo plantea al inicio y que resalta ahí Monseñor Juan Clá. Esas redes establecidas por el instinto de sociabilidad en el fondo son establecidas por Dios. Entonces Dios las estableció y Dios quiere que circule la gracia así de esa manera. Entonces nosotros tenemos que saber que con cuidado, con la oportunidad, pidiendo las luces del Espíritu Santo, pero también con decisión y sin tener tanto respeto humano, ese respeto que es creado por el demonio y por el mundo. Oiga, hablar las cosas como son, decir, oiga, tenemos un Padre que nos quiere, que nos llama, que nos cuida, que nos exige, que nos convoca a la vida eterna, que nos amenaza con el castigo eterno. Entonces, usar el instinto de sociabilidad para su función más sublime, que es esparcir la gracia de Dios, ¿no? Y eso, qué interesante también, porque Monseñor John Clarke aquí lo ata, lo conecta con aquello del apóstol Santiago, que dice, la fe sin obras está muerta. Y entonces es también una aplicación, ¿no? Porque en definitiva, si somos espirituales, si tenemos inquietudes en esa línea, pero no tenemos obras, ¿no? Y no ponemos por obra esa fe, ¿será que la fe también se puede morir, doctor Saúl? Pues sí, claro, ¿no? Uno pierde la fe, uno pierde la fe cuando pierde la virtud de la fe cuando comete un pecado mortal. Pero en el alma queda la fe, lo que en teología se llama de manera informe, pero va pereciendo si uno no la rescata, confesándose y readquiriendo el estado de gracia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Monseñor Juan Clá? Lo que nos está diciendo es, repitiendo al apóstol Santiago, es para el que quiere ser instrumento de la gracia, quiere ser esa llave a través de la cual circula por medio del instinto de sociabilidad, de las relaciones humanas, la gracia. Para ese apóstol hay gracia. Ese apóstol recibe gracia, ese apóstol está cumpliendo su misión, esa es la principal obra a la que Dios nos llama. Usted es ingeniero, usted es maestro, usted es psicólogo, claro, usted tiene que hacer lo que está obligado por el Estado. Pero la principal obra que usted realiza es el apostolado, es ayudar a llevar las almas a Dios. Entonces, si usted la realiza con buena intención, pidiendo las luces de Dios, uno también se llena de gracia y se salva y conserva la fe. Entonces, el aislarse, eso es una tendencia rara del ser humano, ¿cierto? A veces es necesario aislarse, ¿cierto? Entonces, Cristo nuestro Señor nos dio ejemplo de retirarse. ¿Por qué? Porque es aislarse de los ruidos del mundo. Y eso es bueno. Pero aislarse para no hacer apostolado en el mundo, eso no es bueno. Hay que hacer apostolado. Y hay un último aspecto que me encantaría tratar con usted y es sobre, Monseñor John Clarke dice, tener fe y ser bautizado no basta. Para salvarse, dice, es obligatorio cumplir los mandamientos divinos. Y entonces vivimos en una sociedad completamente al margen de las definiciones muchas veces, ¿no? Donde todo vale, donde aparentemente todo el mundo posee la verdad o grados de la verdad o en el fondo, bueno, ¿no? Cualquier cosa que se dice, cada uno posee su verdad y ya está bien. Y nuestro Señor nos pone un poco contra la pared, ¿no? Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, esa guía en materia de evangelización, esa guía en materia de conversar en la familia, por ejemplo, ¿no? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, es también una posición clara, ¿no? De decir, bueno, aquí está el bien, aquí está el mal, aquí está la verdad, aquí está el error. Practicar los mandamientos es imposible, don Gustavo, para el que no pide la ayuda de Dios. Claro. Para el que pide la ayuda de Dios en la oración, en los sacramentos, como decía el doctor Primo Correa de Oliveira comentando al gran medio de la oración de San Alfonso María Ligorio, es suave,
La práctica de los mandamientos es suave. El doctor Plinio comentaba en ese libro que cuando nuestro Señor dice, venid a mí aquellos que estás cansados y agobiados, que yo os aliviaré, es una llamada de Cristo a ese pecador, no el pecador empedernido, que no le importa un pepino pecar y que no le importa un pepino la religión, sino el pecador que tiene pena, tiene angustia por el pecado en el que vive. Entonces Cristo lo llama y le dice, venga aquí, venga conmigo, rece, pida que yo quiero ayudarlo, quiero atenderlo, quiero ayudarlo en la práctica de los mandamientos y ahí su carga será suave y su carga será ligera. ¿Cuál es su carga? La que yo le voy a imponer. Pídame, rece, asista a los sacramentos, ¿cierto? Ahí se torna todo más fácil. Entonces, sí, porque esa es la regla con la que nos van a juzgar cuando nos muramos. Usted verdaderamente me amó, que casi que es sinónimo de me pidió, estábamos hablando del instinto de sociabilidad, quiso relacionarse conmigo, quiso relacionarse con mi madre, medianera universal de todas las gracias. Si realmente me amó, yo lo atendí y usted practica los mandamientos. Pero después no me diga que no, que usted me amó y no practicó los mandamientos, porque entonces usted no me amó verdaderamente. Porque si me ama, me busca. El amante busca al amado. Si realmente uno ama a nuestro Señor, lo busca. ¿Dónde? En la oración. En la oración. Si no reza, no se salva, dice San Alfonso. No cumple los mandamientos. Después no me reclame. Entonces, muy clara, nuestra posición a este respecto. Realmente recemos, pidamos, perseveremos, ¿no? Y a partir de ahí entonces es Dios que opera las grandes maravillas de la historia, como decía el doctor Plinio Corrêa de Oliveira también. Pasamos ahora a la sección preguntas y respuestas y nos llega una pregunta muy pero muy interesante que dice, entonces, ¿vestirse bien es un signo de orgullo? ¿Cómo debo comportarme? Hermano Fernando, ¿qué le parece? Bien, esta es una pregunta muy interesante, porque a primera vista sí, podríamos pensar, o lo más evidente ante nuestros ojos, es que si nos encontramos delante de una persona que viste de una forma rica, con vestidos lujosos, una persona que gasta dinero, que gasta tiempo en presentarse de forma exterior de una forma esplendorosa, ya sea por la materia del vestido, ya sea pues eso, por la limpieza, por el orden de la ropa, por la combinación, como la materia, ya hemos dicho, pues esta persona necesariamente está dando una presencia, una atención, unos recursos desmedidos a su presentación externa, por lo tanto es una forma de orgullo, ¿no? Es una objeción razonable, a primera vista, claro, por supuesto. Porque la tendencia será hacer lo contrario. Si una persona se presenta con vestidos pobres, raídos, sucios, descuidados, pues esa persona está haciendo penitencia, esa persona está presentándose de una manera pobre, esa persona está siendo humilde de corazón, porque si exteriormente se presenta de una manera humilde, interiormente va a tener, pues eso, va a tener un corazón humilde. Incluso se podría poner los ejemplos, ¿no? Tenemos el caso de San Francisco de Asís. El hábito religioso de San Francisco de Asís era un hábito único, solo tuvo uno en toda su vida, se conserva, por cierto, en Asís, en la iglesia de San Damián. Entonces, claro, una manera de presentarlo descalzo, el ir descalzo es una manera, pues eso, de humildad. Los santos lo han utilizado, las órdenes religiosas. Santa Teresa, cuando reforma las carmelitas, las veces pasadas dominaban las descalzas, no iban sin sandalias, pero lo que pasa es que utilizaban un calzado pobre. Las hermanitas de la Cruz de Santa, no me acuerdo ahora del nombre de la fundadora, en Sevilla, una orden que tiene un único hábito para todo el año, es una tela gruesa que no se arruga, de gruesa que es de lana, en Sevilla. Iban siempre de hábito. Duermen una noche sí, una noche no, en cama, porque la noche que no duermen, la duermen en una silla, porque están a la cabecera de los enfermos. Entonces, una noche sí, una noche no, o sea, estamos viendo cómo en la historia de la Iglesia, tradicionalmente, la pobreza de los vestidos ha sido un ejemplo, pues eso, de manifestación de humildad. Por lo tanto, que la persona se presente con una ropa, ya digo, lujosa,
o por lo menos limpia, planchada, pues es porque la persona es orgullosa. Bueno, esto es una objeción que hoy en día se escucha, pero no es nueva. Ya San Agustín responde a esta objeción. Y además San Agustín dice en el comentario al sermón de Nuestro Señor en el monte, San Agustín dice, puede uno tener jactancia no solamente en el brillo y pompa de los bienes temporales, sino también en el lastimoso desaliño. O sea, que el estar vestido con pompa sea una manifestación de orgullo es más o menos evidente, más o menos. Ahora, que en el desaliño en vestir también, pero es más, continúa, la cual es más peligrosa, o sea, el desaliño en vestir, porque ocultándose bajo un manto de piedad, engaña con la apariencia de servir a Dios. Esto ya en la época de San Agustín. Entonces, no podemos necesariamente decir que una persona que viste bien está vistiendo de forma orgullosa. No lo podemos decir, porque muchas veces la persona tiene una necesidad de representación. Y aunque no lo tenga, tiene una necesidad de dignidad que viene de ser hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, desde luego, nació en una gruta y fue arropado en el calor de animales y en la paja de un establo, es verdad. Pero después, el resto de su vida no fue así. De hecho, cuando lo van a matar, se repartieron sus vestiduras. Tenía vestiduras que valían la pena repartir. Y la túnica, que estaba tejida de una sola manera, no la dividieron, sino que la echaron a suertes. Este pequeño detalle no nos puede pasar desapercibido. ¿Cómo es eso? Una túnica cosida, hecha de una sola forma, sí, como antiguamente se hacían los calcetines. Con un hilo de lana se tejía y directamente el calcetín entero era tejido. ¿Qué pasa? Eso hacía que fuera muy caro un calcetín. Pensemos lo que es una túnica inconsútil, que las mangas forman parte del tejido, no son tejidos cosidos. Eso, para cualquiera que esté un poco acostumbrado a tareas textiles, se da cuenta que implica una gran inversión, porque la túnica que llevaba nuestro Señor era una túnica cara. Y en ningún momento se dice que nuestro Señor fuera desaliñado. Sabemos de San Juan Bautista, que se presenta con un bautismo de conversión. Él sí, que vestía con pieles de camellos. Él sí. Nuestro Señor en ningún momento en los evangelios se dice que vistiera con piel de camello, o que se vistiera de una forma pobre. De él se le acusa eso, de ir en compañía de ricos. No se le acusa de ir, o no se le acusa, o no se le indica, como ir vestido de una manera, pues como dice San Agustín, desaliñada. Es cierto que nuestro Señor no tenía un lugar donde recostar la cabeza. Él había renunciado a posesiones que le dieran propiamente una estabilidad, una seguridad, un motivo por el cual las personas dijeran, este tiene bienes, esta es una persona buena porque tiene bienes, ¿no? Él cifraba su autoridad en su propia palabra, en sus propios gestos, en su propia persona. Pero eso no hacía que su persona se presentara de una forma desaliñada. Entonces, querido oyente de nuestro programa, tengamos esto en cuenta. No todo desaliño en el vestido va a implicar una auténtica humildad de corazón. Sobre todo, no toda buena presentación va a indicar un orgullo, una riqueza de corazón. Un vestido rico puede ser rico por justamente un deseo de obedecer a Dios y ser perfecto en todos los aspectos posibles. Un vestido pobre también puede ser una manera de resaltar mi persona, o sea, ser rico de corazón. Obviamente en este punto tenemos que acotar, cuidado con las modas. El hecho de que sea seguir una moda, sea moda llevar un traje esplendoroso, sea moda llevarlo como si se hubiera vestido por 5 generaciones, en sí mismo ya no es recomendable.
Aparte que, como Nuestra Señora nos advierte en Fátima, las modas ofenden gravemente a Dios. Cuidado con ellas. Yo he estado hablando de un vestido esplendoroso, un vestido ordenado, un vestido limpio. No estamos hablando de un vestido a la moda. Eso ya hay que considerarlo en otra ocasión. Nos llega también otra pregunta, y es una pregunta sobre Nuestra Señora y cómo era el rol de Nuestra Señora mientras estaba viva entre los apóstoles. Entonces, aprovechamos para preguntarle al hermano Pablo Vela y escuchen entonces la respuesta. Nuestra Señora, entonces, ¿cómo es que ella alimentaba la esperanza en esos tiempos iniciales de la Iglesia? Qué tema bonito. Nuestra Señora es interesante porque Nuestra Señora alimentaba la esperanza, como decíamos un poco atrás, explicando lo que no entendían, fortaleciendo en las debilidades y animando en luchar el buen combate. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que antes de la venida del Espíritu Santo y después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles fueron unos y después fueron otros, pero que en el momento de la ascensión van a preguntarle, Maestro, ¿y ahora sí vas a instaurar el reino de Israel? Es decir, todavía estaba aquella mentalidad en la cual el Mesías sería pues el gran gobernador del mundo, ¿no? Por lo tanto, una mentalidad del mundo. Y cuando nosotros tenemos la mentalidad única y exclusivamente del mundo, cuando nuestras metas están única y exclusivamente en esta tierra, en las cosas de esta tierra, o sea, cuando no subimos de lo material para lo espiritual, hay muchas dudas que no conseguimos responder, hay muchos miedos que no conseguimos vencer y hay muchas situaciones en las que no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está solo en el mundo y no en la eternidad. Y me parece que uno de los papeles que Nuestra Señora, bajo el punto de la vista de la esperanza, tendría en esta iglesia naciente, era abrir la mente, abrir el corazón de los apóstoles, de los discípulos, para hacer florecer aquello que el Espíritu Santo colocaría luego en sus almas, para ayudarles a comprender aquello que estaban sintiendo en su interior, para ayudarles a entender aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo había dicho y para hacerles comprender que no es que todo acababa ahí, sino que todo estaba empezando, que todo estaba iniciando y que había muchísimo trabajo para hacer por delante. Entonces, que el reino de Israel no iba a ser instaurado como ellos pensaban, sino que había que llevar la buena nueva a todo el mundo. Entonces, uno de los papeles que Nuestra Señora tenía que colocar en ellos es que aquel ardor de fe que estaba en sus corazones, aquel entusiasmo que habitaba en sus almas, pero que luchaba contra los miedos, contra las vicisitudes, contra los problemas, Nuestra Señora es aquella que iba trabajándolos, que iba rezando con ellos, que iba explicándoles, que iba animándolos y que les iba exhortando a ir por el mundo entero a evangelizar. Porque ellos, claro, tenían los dones del Espíritu Santo, iban haciendo milagros portentísimos. Nosotros vamos a ver que era una iglesia naciente, que los hechos de los apóstoles nos va desarrollando, que es una cosa impresionante. Pero las vicisitudes y las pruebas no estuvieron lejos de cada uno de los apóstoles y de los discípulos. Entonces, Nuestra Señora iba siempre apuntando para el objetivo final, la eternidad, la eternidad, la eternidad y la gran misión de ir por el mundo entero e ir evangelizando al mundo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.